A ver, vamos a ver qué podemos hacer ya. Empezando pues por el asunto de de las preguntas, ¿no? 10 y 14. A ver, un momentito, por favor. 10, ¿no? A ver. La pregunta 10 dice, en un ecosistema, tras una extinción en masa, muchas especies desaparecen en un corto periodo de tiempo. Posteriormente, un grupo de especies ancestrales que sobrevivieron se diversifica rápidamente ocupando diversos hábitats y adaptándose a nuevas condiciones. ¿Qué patrón evolutivo describe este proceso de rápida diversificación? Pues a ver, eso lo tenemos pues cuando hablamos, ¿no? De lo siguiente. A ver, un momento por favor. Listo. Acá. Recordemos lo siguiente, cuando hablamos de extinción masiva, ¿no? Para el caso de la pregunta 10, cuando hablamos de extinción masiva, estamos hablando de la desaparición de muchas especies, o sea, más de una, ¿no? ¿Se entiende? Más de una especie, ¿no? Más de una especie por eventos distintos. El punto es que más de una especie desaparece, ¿correcto? Uno. Dos, las pocas especies que quedan, ¿no? Las pocas especies que quedan van a sufrir el proceso de especiación. Es decir, al haber más territorio y de repente haber pues menos competencia, van a empezar a aparearse, reproducirse, a formar pues ¿no? una mayor cantidad de organismos. Algunos de ellos, ¿no? Por diferentes procesos de adaptación, podrían, repito, podrían pues terminar dando origen a nuevas especies. Si este proceso ocurre muy rápido, es decir, si la especiación, ¿no? ocurre de manera rápida en corto tiempo geológico, pues estamos hablando de la radiación adaptativa, ¿correcto? La radiación adaptativa, que pues se asume que era, ¿no? lo que ocurrió pues con los mamíferos, ¿no? Eh, los dinosaurios, los grandes dinosaurios, los grandes reptiles en todo caso se extinguen. Y pues a partir de un grupo muy pequeño de mamíferos, ¿no? Estos se diversifican ocupando pues distintos nichos ecológicos, de forma tal que van a aparecer pues, ¿no? Los diferentes grupos de mamíferos que tenemos en la actualidad. Como toma poco tiempo geológico, ¿no? En términos geológicos, pues 1 millón de años, 2 millones de años es poco tiempo comparado pues con millones, ¿no? O cientos de millones de años. Entonces, geológicamente, este es un proceso rápido que se va a llamar radiación adaptativa. A cada extinción le ha seguido una radiación. ¿Estamos claros? A cada extinción masiva le ha seguido una radiación. Entonces, en la pregunta 10, pues, la respuesta es ¿qué patrón evolutivo describe este proceso de rápida diversificación? No, la respuesta es, pues, la radiación adaptativa. Bien, y en cuanto a la 14, en cuanto a la 14, la 14 tiene que ver con taxonomía. Recordemos que en la taxonomía biológica lo que se busca hacer es justamente formar grupos, ¿no? Formar grupos más o menos homogéneos, es decir, grupos en donde las especies
no solo tengan cierto grado de parentesco, sino que además, repito, sino que además te decía, pues, tengan cierta cantidad de estructuras, ¿no? Similares, de formas similares, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se dice que son grupos más o menos homogéneos. Bien, ahora, cuando estos grupos o taxas se ubican en orden jerárquico, es decir, de lo más inclusivo a lo menos inclusivo, pues entonces hablamos de las categorías taxonómicas. Las categorías taxonómicas, ¿no? Repito, van desde lo más inclusivo a lo menos inclusivo o particular. Entonces, un reino incluye a muchos filo o división, empleándose el término filo para los grupos animales y división para los grupos vegetales. ¿De acuerdo? Perdón. Y entonces, decíamos, pues, ¿no? Filo para animal, división para vegetal. Un grupo, un taxón menos inclusivo aún es la clase, que a su vez engloba a varios órdenes, que a su vez engloba a varias familias, que a su vez engloba a varios géneros. Y el grupo más exclusivo es la especie, ¿correcto? La especie. Entonces, en los ejemplos que tenemos por acá, pues el zorro rojo, ¿no? Ahí puedes ver el reino, el filo, porque es un animal, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Ahora, por sobre el reino, por sobre el reino, recordemos pues que Carl Guss, ¿no? Carl Guss, aquí en pleno siglo XX, propone pues la categoría dominio, ¿no? Por encima del reino, como una categoría que hace referencia al tipo de célula. Obviamente entonces tendremos pues célula procariota, célula eucariota. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces, una vez que tenemos pues esto claro, ¿no? Una vez que tenemos esto claro, podemos pues darnos cuenta de lo siguiente, ¿no? En la pregunta 14, especie pues se agrupan ¿en qué se agrupan? En géneros, ¿correcto? El orden se agrupa en clases, ¿ya? O sea, ahí tenemos, no, 2, 1 por ahí. La división no se aplica en animales y el pilum no se aplica en plantas. Tendríamos entonces pues 3, 4, 2, 1, ¿correcto? Y pues creo que con eso resolvimos parte, ¿no? de las dudas, ¿de acuerdo? Ya, excelente. ¿Qué factor determina el hecho de poner división o el hecho de poner filo? Pues solamente el hecho de que así está escrito. A ver, cuando nuestro amigo Linneo crea pues no las categorías taxonómicas, es él quien asigna esta diferencia de filo para animales y división para vegetales, para no confundir los
los grupos, ¿de acuerdo? Entonces no hay, pues, repito, nada más allá de eso, ¿no? Simplemente, pues, el punto ese, ¿no? De que así lo determinó nuestro amigo Linneo y pues así ha ido quedando, ¿no? Así se ha ido aceptando, ¿de acuerdo? No es más complejo. Ahora, el asunto de patrones, más o menos creo que queda pues respondido con la pregunta 10. Ahora, mecanismos de evolución. A ver, cuando hablamos de mecanismos de evolución, estamos hablando de la especiación, de la microevolución, de la macroevolución. Empecemos por lo más sencillo, que es la especiación. Como el nombre lo indica, la especiación pues es la formación de nuevas especies. ¿De acuerdo? La formación de nuevas especies. Pero para que se formen nuevas especies, necesariamente tiene que ocurrir un proceso de aislamiento. Repito, para que ocurra la aparición, la formación de una nueva especie, pues tienen que ocurrir los procesos de aislamiento. ¿Ya? Aislamiento. Así pues, sin aislamiento no hay evolución, ¿correcto? Algo llamado pues deriva génica, ¿no? O deriva genética. Muy bien, y entonces, para que se forme una nueva especie, se requieren, por lo menos, pues, estos tres tipos de aislamiento. Primero, observemos acá, tenemos una población inicial, ¿no? La población original, en donde tenemos, pues, ¿no? Diferentes variedades de escarabajos, por ejemplo. Aparece una falla geográfica. Un río, por ejemplo, aparece. Muy bien. Aparece, te decía entonces, un río. Ya. Esto separa, ¿no? Separa, entonces, repito, separa a los dos grupos, ¿correcto? Vamos a ampliar acá. Los va a separar. Esto es aislamiento geográfico. Están separados. El río, pues, termina por separarlos mucho más, mucho más. Así que, aunque quieran ir a aparearse unos con otros, pues tienen una barrera geográfica que les impide hacerlo. Bien, y entonces pasamos al segundo momento, el aislamiento reproductivo. Ya es imposible, pues no, porque está el río. Pero ¿y qué pasa si el río se seca? Llegará un momento en el cual las diferencias genéticas sean, repito, sean tan grandes, tan grandes, que pues ya será imposible siquiera intentar aparearse, ¿no? Ya las diferencias pues son enormes. Y entonces, aquí ya estamos en el último tramo, en el aislamiento genético. Y así pues tenemos cómo se van formando nuevas especies. Mediante este proceso, aislamiento geográfico, reproductivo y genético. ¿Correcto? Ya. Micro y macroevolución. Empecemos con la más sencilla de estas dos. La macroevolución. Hablamos de la evolución vista desde las escalas zoológicas
y geológicas. A ver, profesor, no entiendo. Vamos a relacionar los fósiles con los organismos actuales, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Si habíamos visto acá los dinosaurios, por ejemplo, un grupo por lo menos de ellos dieron origen aquí a las aves, un grupo, pues, ¿no? Mucho, mucho más atrás de origen a los cocodrilos. Es más, hoy en día, pues, decimos que muchos dinosaurios terminaron evolucionando, pues, hacia aves, ¿no? Las aves son descendientes de los dinosaurios. Pero ¿por qué decimos eso? Pues porque justamente estamos hablando de macroevolución, ¿correcto? Repito, estamos hablando de macroevolución. Y entonces, sí, pues ahí tiene sentido. Hablo de macroevolución cuando hablamos de la evolución, pues global en escala zoológica y en escala geológica, por ejemplo. Ahora, la microevolución, ¿no? Hace referencia a cambios que a veces pueden ser sutiles, pequeños, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando hablamos de los pinzones de Galápagos, ¿en qué se diferencian unos de otros? En la forma del pico, ¿de acuerdo? ¿En qué se diferencian, por ejemplo, las mariposas del archipiélago malayo, de isla en isla? En el tono y la distribución de los colores. Eso es microevolución, ¿correcto? Repito, eso es pues microevolución. ¿Estamos claros? Bien, espero pues haber solucionado en parte tus dudas, ¿no? Bien, ahí alguien tiene levantada su manito. Escucho, estoy atento, por favor. Sí, Buenas tardes, profesor. buenas tardes. Profesor, respecto a las bacterias de tipo Archaea, poseen pared celular. Claro, poseen pared celular, pero no de no de Ah, este, péptidoglucano, sino de algo llamado pseudopéptidoglucano. Porque en el boletín dice que carece de peptidoglucano, así Claro, dice. carece de péptido, pero recuerda, la pared de una arquea está hecha de pseudopéptidoglucano, que es diferente al péptidoglucano. La diferencia básicamente es en el asunto de los enlaces. Entonces lo considero que sí posee entonces pared celular las Claro, Archaea. sí poseen pared, así es. Está bien, profesor, gracias. De nada. ¿Cuál sería entonces, dice acá, la diferencia entre micro y macro? Vuelvo a repetir, la macroevolución habla de los de la escala zoológica, de la escala geológica, o sea, habla de los cambios, pero a nivel grande, a nivel de grupos, ¿no? Grupos enteros. Desapareció el dinosaurio y apareció el ave, por ponerlo así, ¿correcto? O sea, es la evolución, el concepto de evolución al que estamos más acostumbrados, ¿no? A que las especies, pues, originan otras nuevas, ¿de acuerdo? Y en el caso de la microevolución hablamos de cambios sutiles, como te repito, en el caso de Galápagos, los pinzones de Darwin o pinzones de Galápagos solamente cambian la forma y tamaño del pico de isla en isla. Son cambios pequeños. Tú dirás, profe, no es grande, es un órgano. Sí, pero respecto al resto de las aves, el caso de los pinzones de Darwin o pinzones de Galápagos es pues solo en Galápagos, ¿correcto? Entonces es un proceso evolutivo que solo está ocurriendo ahí y por eso es que es microevolución, ¿correcto? De nada, muy bien. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, los escucho o los leo.
Bien, estamos atentos a alguna otra pregunta, por favor. Escriben, me levantan la manito y podemos atenderlos, ¿ya?
Bien, entonces vamos a ir viendo pues algunas cosas sobre origen de la vida y evolución. Cuando hablamos, repito, sobre pues el origen de la vida, debemos recordar, hablamos del origen de la vida sobre la Tierra. ¿Ya? Repito, sobre la Tierra. Ese es uno. Dos, hablamos de dos posturas, ¿no? La abiogénesis y la biogénesis. La abiogénesis nos indica pues que la vida puede surgir de lo inerte, ¿no? De lo inerte, ya gracias a una fuerza vital llamada entelequia, que es pues lo que sostiene nuestro amigo Aristóteles, ¿no? La entelequia. Entonces, según Aristóteles, reitero, la vida se origina pues a partir de lo inerte, ¿no? Siempre que pues esto que es inerte presente algo llamado fuerza vital, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, para contrarrestar la teoría de la abiogénesis o generación espontánea, surge pues, ¿no? La biogénesis, ¿ya? Surge, repito, la biogénesis, es decir, el hecho de que pues la vida surja de la vida, es decir, ¿no? Que lo vivo viene pues justamente de lo vivo, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, cuando hablamos pues justamente, cuando hablamos entonces de que lo vivo origina lo vivo, o que la vida viene pues de la vida, estamos hablando pues justamente acerca de la biogénesis. Bien, el ejemplo o el iniciador de esto fue pues nuestro amigo Francesco Redi.
Francesco Redi se había dado cuenta de que cuando la carne se dejaba pues expuesta a la intemperie, ¿ya? Pues aparecían moscas, ¿no? Según la generación espontánea, pues estas moscas aparecían de pronto, ¿no? Repito, aparecían de pronto. Entonces, Reddy pues se pone a investigar y cae en el hecho de que pues no es aparente, o sea, el hecho de que aparentemente aparezcan de la nada es eso, solo apariencia. Se pone revisando, ¿no? Y ocurre pues que cae en el hecho de que los, las larvas de las moscas, ¿no? Emergen de los huevos que las moscas han depositado pues en la carne, en putrefacción. Y de estas larvas pues van a salir nuevas moscas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y entonces plantea pues un experimento para justamente demostrar ese hecho, ¿no? Pues eh, ocurre que pone pues carnes en frascos descubiertos, ¿no? Y carnes pues en frascos cubiertos, y pues en la carne que estaba descubierta, ¿no? Van a aparecer las moscas, ¿de acuerdo? Ahora, en aquellos frascos, repito, donde no estaba, pues, no, eh, repito, en la carne que estaba destapada aparecen pues los huevos, las larvas, las nuevas moscas, mientras que en los que estaban cubiertos o tapados no pasaba eso. Esto pues nos muestra que los huevos, ¿no? Venían de las moscas que entraban al frasco descubierto, no que provenían pues de la misma putrefacción de la carne. ¿Ya? Muy bien. Ahora, además de Francesco Redi, pues aparecen también otros investigadores como nuestro amigo Lázaro Spallanzani.
¿En qué contexto aparece Lazzaro Spallanzani? Aparece pues cuando queda demostrando o va quedando demostrado que los insectos, por ejemplo, al cumplir un ciclo vital, pues no podían provenir, ¿no? No podían provenir de lo inerte, ¿no? De la nada. Así que pues va quedando el hecho de que, pues, si los animales grandes o los seres vivos grandes, los, incluso pues los artrópodos que son pequeños no provienen más que de otros seres vivos, entonces tal vez los gérmenes, ¿no? Los gérmenes, sí, pues los gérmenes sí deben provenir de la nada, pues, ¿no? Los gérmenes vienen del aire. Ojo, no con el aire, sino vienen del aire, ¿ya? Muy bien, y entonces, Lázaro Spallanzani decía, pues esto no puede ser así, ¿no? A ver, ¿qué pasa si hago hervir un caldo y lo dejo tapado y hago hervir otro y lo dejo tapado? Pues él encuentra que en los caldos que están tapados no hay turbidez. Esto significa que el aire no entra eh, eh, a dejar, pues, no microorganismos. Re- Y cuando lo dejo, pues, descubierto, pues el caldo se enturbia, ¿no? Ingresan microorganismos, ¿de acuerdo? Ahora, muy bien, ahora, sin embargo, muchos cuestionaron esta metodología de Spallanzani diciendo, pues, no, que claro, obviamente, pues, si lo hace servir, todo va a desaparecer, ¿no? Sin embargo, para pues demostrar, ¿no? Demostrar finalmente que hasta los microbios vienen de otros microbios, aparece pues nuestro amigo Pasteur. Bien, y entonces, ¿qué hace Pasteur? También al servir caldos, pero los coloca, como puedes ver, pues en un frasco que tiene el cuello curvo, de forma tal que cuando el aire pues llega trayendo los microbios, estos microbios se quedan atrapados en la curvatura. Ya no ya no ingresan hacia el caldo, ¿de acuerdo? Se quedan atrapados pues en la... Muy bien. Ahora, al quedarse atrapados en la curvatura, pues no contaminan el caldo a menos pues que movamos el frasco y ahí sí lo van a contaminar. Bien, con eso queda pues demostrado que incluso, ¿no? Incluso a nivel pues de las bacterias, ¿no? Las bacterias pueden, o mejor dicho, las bacterias se originan de otras bacterias. ¿Cómo llegó ¿Cómo llegó a esa conclusión Pasteur? ¿Viendo solamente el caldo? No, él hizo algo más. Él revisó el caldo, rompió el cuello, revisó los fragmentos, pero ¿con qué los revisó? Pues con el microscopio. Muy bien, ya tenemos entonces ahí
Muy bien. Entonces, si la vida proviene de la vida y no de lo inerte, nos quedamos todavía con la pregunta, ¿no? ¿De dónde viene la vida? Y aparece entonces la teoría cosmogónica de nuestro amigo Svan Arrhenius. A ver, un momento, por favor. Bien. Cuando hablamos entonces de la teoría cosmogónica, estamos hablando pues de trasladar el origen de la vida sobre la Tierra a otras partes pues del universo, ¿no?
Iván Arrhenius nos manifiesta pues que la vida llegó a la Tierra a través pues, ¿no?, de esporas bacterianas. Bien, estas esporas bacterianas pues habrían, ¿no?, resistido pues, ¿no? Repito, habrían resistido justamente la vida fuera de un planeta para pues justamente llegar, ¿no? Llegar acá a la Tierra y aquí pues en la Tierra prosperaron, ¿no? Proliferaron. Ahora, ¿a través de qué llegó? Pues a través probablemente de meteoritos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hoy en día tenemos pruebas, evidencia de que esto pues ha ocurrido. Pues hoy en día ya tenemos entendido que hay organismos que pueden pues sobrevivir en condiciones muy, muy extremas, ¿no? ¿De acuerdo? Y otro que durante la formación de la Tierra, pues la atmósfera no siempre fue tan densa como la actual, ¿no? La atmósfera primitiva pues fue bien. Y entonces pues es probable que tal vez alguna espora bacteriana haya podido, ¿no?, atravesar la atmósfera primitiva y pues su descendencia se encontraría pues aquí en la Tierra, ¿no? Como una pues probabilidad. Muy bien, ya tenemos entonces la teoría cosmogónica. Teoría química sintética de Alexander Oparin y de John Haldane. Esta teoría nos dice pues que la vida en la Tierra se originó. Muy bien, buenas tardes, buenas tardes. Entre Francisco Redi y Pasteur. Ya, a ver, vamos a retroceder un poco, ¿sí? Bien, a ver. Diferencia entre Francesco Redi y Pasteur, ¿no? Muy bien, pues, a ver. Vamos entonces a retroceder un poco. Bien,
Reddy, para empezar, no trabaja con caldos, trabaja con carne, ¿correcto? Pasteur trabaja con caldos, ¿de acuerdo? Ya, primero es. Segundo, Reddy demuestra a través, pues, ¿no? De demostrar, ¿no? El ciclo de vida de una mosca, demuestra, pues, ¿no? Demuestra que incluso los seres vivos, como, pues, ¿no? Insectos y otros, se originan, pues, ¿no? Se originan de otro ser vivo, ¿de acuerdo? Pero nuestro amigo Pasteur, bien, ahora, Pasteur quiere demostrar que incluso, ¿no? Los microorganismos, ¿ya? Incluso los microorganismos, pues provienen de otros microorganismos. Un momento. ¿Cómo logra demostrar, pues, que un microbio viene de otro microbio? Pues para eso tendría que ver justamente, no, a ver, para poder lograr eso, ya antes de Pasteur, habían pues habido sus intentos, ¿no? Spallanzani, correcto, hace algo similar a servir caldos. La diferencia pues es que Spallanzani tapa los caldos, ¿de acuerdo? Y pues ahí le iban las críticas a Spallanzani, ¿no? Que pues obviamente si el frasco o el recipiente está cerrado, pues el aire no puede llevar la fuerza vital y pues originar vida de la nada prácticamente. Pues bien, Pasteur se dio cuenta de que iba a tener que luchar contra eso si es que pues cerraba el frasco. Ahora, Pasteur entonces idea la forma de demostrar, ¿no? Demostrar que pues no es posible, ¿no? Que un microbio venga pues de otro. Así que preparó su botella de cuello de cisne, hizo hervir el caldo, pero recuerda, los microorganismos quedaron pues atrapados, ¿no? Quedaron atrapados en la curvatura del cuello, ¿de acuerdo? Y vamos de nuevo con la pregunta. Y entonces, ¿cómo determinó que los microbios vienen pues de otros? Con el uso del microscopio y la reproducción bacteriana. Entonces, Pasteur demuestra así, usando pues el microscopio, que una bacteria, o sea, un microbio viene de otro microbio. Por lo tanto, un ser vivo viene pues de otro ser vivo a cualquier nivel, ¿de acuerdo? Incluso a nivel pues celular, ¿ya?
Bueno, no sé si con eso queda pues cubierta, satisfecha la pregunta. De nada. Muy bien, seguimos atentos entonces a las preguntas que nos puedan hacer.
Bien, y entonces habíamos llegado a Oparín, y cuando hablamos de Oparín, pues vamos a hablar de la formación de la vida en la Tierra a partir de una serie de eventos, pues, químicos. Oparín nos plantea las siguientes ideas. Primero, que hace pues muchísimos eones atrás, aproximadamente 4 eones, o sea, 4.000 millones de años, poco más, pues las condiciones en la Tierra eran pues diferentes, ¿no? Y entonces nos habla de algo conocido como atmósfera primitiva, ¿correcto? La atmósfera primitiva pues consistía básicamente en una masa de gases, ¿no? Metano, vapor de agua, hidrógeno, ¿no? NH, en realidad amoníaco, que pues comienzan, ¿no?, a interactuar entre sí, ¿de acuerdo? Entre sí. Ahora, esa atmósfera primitiva, ¿ya? Esa atmósfera primitiva se vio pues, repito, afectada por las descargas eléctricas, ¿no? Por los rayos eléctricos, ¿de acuerdo? Y pues estos rayos eléctricos lo que ocasionaron fue pues un proceso de condensación, ¿de acuerdo? Sobre todo del agua, lo que a su vez pues llevó a la formación del océano primitivo, ¿ya? Repito, llevó pues a la formación del océano primitivo, en donde tuvo lugar la formación de las primeras células, ¿de acuerdo? Ahora, en este océano primitivo, las moléculas pues comienzan a reaccionar entre sí y pues al reaccionar entre sí van a comenzar a aparecer, bien. Y entonces, las reacciones químicas llevaron a la formación pues de las primeras moléculas orgánicas, como son pues los monosacáridos, que luego pues dan origen a los polisacáridos, ¿correcto? Bien, una vez que eso empezó a ocurrir, también aparecieron pues los aminoácidos. Y pues los aminoácidos, al reaccionar entre sí, dieron origen pues a las proteínas, ¿correcto?
Entonces, el asunto va justamente por estas cadenas proteicas. ¿Por qué? Bien, y entonces las proteínas se aglomeraron y dieron origen a los coacervados. Estos coacervados, bien, ahora, estos coacervados, algunos de ellos por lo menos, se rodearon de membrana, así que se aislaron de otros. Asimilaron ácidos nucleicos. Con el tiempo, aquellos coacervados que se habían rodeado de membrana, que pues habían, ¿no? digamos así, ido adquiriendo poco a poco características de un ser vivo, ¿no? Pues habrían sido lo que conocemos pues como protobiontes, ¿no? Protobiontes. Estos protobiontes, ¿no? Comenzaron pues a propagarse por el océano primitivo. Algunos, algunos se adaptaron, evolucionaron hasta que se formó la primera célula, ¿no? La primera célula, una célula de tipo pues procariota. Bueno, y entonces ahí tenemos pues más o menos escrito a grosso modo lo que es el origen de la vida para nuestro amigo. Muy bien. Ahora, ¿hace cuánto aparece pues la primera célula procariota? Se estima que apareció hace 3,6 mil millones de años. Bien. Y entonces, ¿cómo se ha determinado que esta teoría o esta hipótesis es pues la más cercana a lo real? En 1953, Stanley Miller y Harold Urey, en los laboratorios pues de Urey, logran reproducir las características de la atmósfera. Muy bien. Y pues repitieron el experimento, ¿no? O sea, recrearon las condiciones y en el experimento pues se comenzaron a formar moléculas orgánicas, ¿no? Al cabo de unas semanas. Y bien, pues entonces, en la teoría quimiosintética o teoría de Alexander Illich Oparin, es, digamos, ¿no? Es la más aceptada justamente porque tiene esa demostración experimental. Muy bien, muy bien. Pasamos al siguiente. La evolución de los seres vivos, la evolución biológica. Un momento, por favor.
Bien, cuando hablamos de las teorías de la evolución, hablamos pues de lo que postularon Lamarck, Darwin, ¿no? Hugo de Bryce y Dostoevsky, ¿ya? Lamarck plantea la teoría de herencia de caracteres adquiridos. A ver, ¿qué nos dice esta teoría? Pues nos dice que todo, a ver, todo ser que vive en algún tipo de ambiente tiene pues distintos tipos de necesidad. La más importante de todas, obviamente, pues la necesidad de alimentarse, ¿correcto? Bien. Ahora, en el caso pues de las jirafitas, ¿no? Querían comer pues plantitas de acacia, ¿no? Árboles, cuyos brotes más tiernos están pues justamente en la cima, ¿no? En lo alto. Entonces, pues las jirafitas empezaron a eh, estirar su cuellito, ¿no? Haciendo entonces mayor uso del cuello, ¿de acuerdo? Ahora, este principio, Lamarck lo llama pues hipótesis del uso y desuso, ¿no? Él nos dice, la necesidad crea el órgano. En este caso, la necesidad es alimentarse. Pero no es que el órgano sea creado, ¿no? Sino que del repetido pues uso, el órgano se va modificando hasta satisfacer pues completamente la necesidad de alimento en este caso. ¿De acuerdo? Bien. La condición para que la descendencia pues herede, en este caso el cuello largo, es que ambos progenitores presenten este desarrollo. Ambos padres presenten el cuello largo, ¿ya? Entonces, solo así se garantiza pues que la descendencia tenga también pues el cuello largo, ¿de acuerdo? Bien, y entonces, pues cuando la descendencia recibe el cuello largo de los padres, ¿no? A través de sus genes, pues estamos hablando de la herencia, ¿no? Herencia de un carácter adquirido, ¿no? En ese caso, pues, la longitud o tamaño del cuello, ¿de acuerdo? Bien, listo. Ahora, Darwin, Darwin plantea lo que se llama la selección natural, ¿no? Por el origen de las especies, pues, mediante la selección natural. A ver, antes de pasar a Darwin, ¿cuál es el, ya, a ver, te decía entonces, pues, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que Lamarck afirma que es, pues, el motor de cambio, ¿no? El motor de la evolución? Pues, el uso y desuso de órganos. Se supone, según él, pues, que los órganos que más usas son los que más se desarrollan y de alguna forma, pues, llegarán a tu descendencia. Bien. Vamos entonces ahora a la teoría de origen de las especies mediante la selección natural. Darwin hace sus estudios, ¿no? En las Islas Galápagos.
Y él observa, pues, ¿no? Observa que de isla en isla, ¿no? Tenemos las mismas aves, son pinzones, llamados pues por Darwin pinzones de las Galápagos, y luego pues se popularizó el nombre de pinzones de Darwin. Ahora, él se preguntó pues por qué este cambio, por ejemplo, en la forma de los picos, ¿no? Y en la solidez. Y encuentra pues, ¿no? Otras especies con algunas pues diferencias, ¿no? Como la iguana marina, ¿no? Las tortugas, ¿de acuerdo? Bien, y entonces, ¿cuáles son las condiciones o los postulados de Darwin para su teoría? Primero recordemos que su teoría se basa principalmente en animales. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿no? Una población de ratones que pues es atacada, ¿no? Por un ave. Ahora, aquellos pues que pueden camuflarse, repito, aquellos pues que posean una variación que los proteja, pues no serán devorados, mientras que aquellos que no quedan pues o que no tienen esa variación que los proteja, pues serán devorados. Entonces, ahí vamos con dos. Primero de los dos, alta tasa reproductiva en los animales sobre todo, ¿no? Nacen muchos más de los que van a sobrevivir. Segundo, segundo, hablamos, bien. Dos, ya hemos hablado entonces de la alta tasa reproductiva. Dos, hablamos de las variaciones innatas. Darwin, pues, contempla este hecho muy detenidamente, ¿no? Las especies, ¿no? Las especies, pues, tienen en la descendencia, ¿no? Siempre la aparición de uno o algunos diferentes al resto, ¿de acuerdo? A este hecho, Darwin lo llama, repito, variación innata. Reitero, hace referencia al hecho de que siempre en la descendencia aparece uno o más, ¿no? Distintos, diferentes, ¿correcto? Pero eso pues es aleatorio, azaroso, y es más, repito, es algo natural, ¿ya? No es algo impuesto pues por el hombre, es algo natural, ¿correcto? Por eso hablamos de variaciones innatas, ¿ya? Ahora bien, luego, dentro del mismo grupo, ¿no? Dentro del mismo grupo, pues va a haber competencia, es decir, repito, los organismos, los individuos van a competir pues por espacio, por alimento, ¿de acuerdo? Repito, por espacio, por alimento, y pues justamente, ¿no? Justamente ese pues es un punto crucial, ¿no?
la competencia. Para nuestro amigo Darwin, repito, para nuestro amigo Darwin, la competencia, pues, por espacio y por alimento es fundamental, ¿correcto? Repito, la competencia, pues, por espacio y por alimento es fundamental. En general, reitero, para nuestro amigo Darwin, la competencia, pues, es lo que mueve, ¿no? Lo que mueve el proceso evolutivo, ¿de acuerdo? Reitero, es lo que mueve el proceso evolutivo. Ahora bien, también hay competencia, repito, también pues va a haber competencia por aparearse, ¿no? Competencia por el apareamiento. Ahora bien, esta competencia, repito, esta competencia es tratada pues en una parte de su texto, ¿no? De su publicación de su libro, llamada pues no justamente selección sexual, ¿de acuerdo? Selección sexual, donde pues escribe este hecho, ¿no? Este proceso, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, una vez que ya tenemos, ¿no? Pues un ganador, por llamarlo así, de esta competencia, ¿no? Pues tenemos que ver quién es ese ganador, ¿no? Recuerda, hemos dicho que los seres van a presentar variaciones innatas, ¿no? Es decir, van a presentar diferencias, incluso, repito, pues desde el mismo momento de nacer. Entonces, estas variaciones, estas diferencias, pues tal vez les provean de alguna ventaja, ¿no? Durante la competencia por espacio, por alimento, ¿de acuerdo? Y pues tal vez esa ventaja que van a tener, justamente pues es la que les va a permitir ganar, ¿no? Ganar la competencia, ¿de acuerdo? Y entonces, el ganador pues de esa competencia es el llamado seleccionado. Ahora, ¿y cuál pues no es el premio para este seleccionado? Pues justamente el dejar descendencia, ¿de acuerdo? El dejar, repito, descendencia. Eso es pues su premio, ¿de acuerdo? Repito, el dejar descendencia. Muy bien. Y entonces, ya que estamos hablando pues, ¿no? De el ganador, pues hay que tener en cuenta algo. Y hay que tener en cuenta que, pues, en la selección natural vamos a encontrar dos aspectos.
El agente seleccionador, que en el caso de esta imagen es pues el halcón, ¿no? El agente seleccionador, y los seres, individuos seleccionados, en este caso, los ratones, que sobreviven. ¿Quiénes son los que sobreviven en este caso? Pues como te había comentado, los que pueden camuflarse con el entorno, ¿no? En este caso, los que pueden camuflarse, pues son los ratones oscuros, porque pues justamente por ser oscuros, ¿no? Pueden camuflarse en la tierra o en el entorno, mientras que los que son claros, pues no pueden hacerlos, y son los que van a terminar siendo pues devorados por los halcones, ¿de acuerdo? Ese es entonces pues el asunto de la selección. Ahora, el agente seleccionador no necesariamente tiene que ser otro ser vivo. Puede ser pues un factor ambiental, ¿no? Un alimento o el alimento que consuma pues el animal, alguna condición climática, ¿correcto? Entonces, lo que siempre hay es pues un agente seleccionador y un organismo seleccionado. Ahora, recuerda, el motor evolutivo para nuestro amigo Darwin es la competencia. Para nuestro amigo Lamarck, el uso y desuso de órganos. Para Darwin, la competencia. Es más, Darwin va más allá, recuerda, al hablar de variaciones innatas, él no sabía cómo se producían, pero vamos, él se arriesga y lo dice, ¿ya? Sin explicar cómo aparecen o de dónde provienen. Y lo otro, pues, ¿no? Que Darwin nos dice que gracias a la evidencia del registro fósil, lo que plantea, pues, ¿no? Es posible siempre que existan cambios graduales y paulatinos en la transición hacia nuevas especies. O sea, para que se forme una nueva especie, las nuevas especies no se forman de súbito, ¿no? Sino que van tomando forma conforme pues vayan avanzando los siglos, los milenios o los millones de años. Eso se llama gradualismo evolutivo. Gradualismo evolutivo, un postulado de Darwin pues que todavía se sigue manteniendo en vigencia, ¿no? El gradualismo evolutivo. Muy bien. Y con eso, pues, ¿no? Ya estamos concluyendo prácticamente la parte, pues, de consultas académicas. Más bien, conmigo será, pues, hasta la siguiente. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente consulta.